A ti que me escuchas esta mañana, ¿en qué tal, Fernanda? Y eres mayor de edad, te pregunto, ¿sabes en dónde está la casilla electoral que te corresponde para votar este domingo 1 de julio? Si tu respuesta es no, entonces puedes entrar en este momento a la página ubicatucasilla.ine.mx y la vas a localizar en menos de 30 segundos. Lo único que tienes que hacer es seleccionar la entidad en la que vives y ubicar en tu credencial del INE el número de sección para ingresarlo en esta página y automáticamente se va a desplegar un mapa con la localización exacta de la casilla a dónde tienes que ir a votar. Ya no te pregunto si sabes por qué candidato votarás, eso es algo que aún puedes analizar en estos próximos días, que precisamente están dentro de la llamada veda electoral, en la que partidos políticos y candidatos no pueden hacer un llamado al voto ni celebrar actos públicos en campaña. Los medios de comunicación, nosotros tampoco podremos publicar encuestas electorales sobre intención del voto. Es como finalmente todos tendremos, al cabo 3 días, para informarnos bien y razonar nuestro voto. Ahora, lo que te pregunto es si ya sabes a dónde tienes que ir para ejercer tu participación en la democracia de México. Ese derecho que también es una obligación para todos los mexicanos en edad de votar y que funciona mucho más que el activismo del teclado o el activismo frente a una pantalla. Este ejercicio es un ejercicio cívico y democrático. Se ejerce en 183 de los 196 estados independientes en el mundo. De hecho, el voto es obligatorio en 25 países, de los cuales 11 de ellos se encuentran en Latinoamérica. Estamos hablando de que aproximadamente 2.309 millones de personas en estas 183 naciones donde se ejerce el voto en el mundo participan en las jornadas electorales para elegir a sus gobernantes, y esto significa, estás hablando de un 64.55 más o menos % de participación ciudadana. Esta cifra implica también que solo un 30.6% de los más de 7.545 millones de habitantes del planeta elige por medio del voto a sus representantes. Pero vamos a continuar con datos duros, que esto es muy interesante. Según los últimos registros disponibles de las elecciones en cada país, en América votaron 443.141.394 personas de las 687.402.660 que estaban en los padrones electorales. ¿Qué quiere decir esto? Que equivale a un 64.47% y es el segundo continente, América, con mayor cantidad de gente que deposita su voto en las urnas. El primer continente fue Asia, con 1.156.836.529 votantes, lo que representa un 66.43% de la participación de los 1.741.312.571 habilitados en las listas electorales. Digo los números tal cual, no lo redondeo, porque un voto cuenta, ¿eh? Un voto más o un voto menos te genera un ganador y un perdedor, ¿eh? Así de concreto. Estamos hablando con estas cifras más o menos de la mitad de todos los votantes del mundo. Europa ocupa el tercer lugar con 393.256.495 electores de los 630.926.374 que aparecieron en los padrones. Estás hablando de un 62.33% de participación. En África, de los 200 y tantos millones, 293.310.169 personas eligieron a sus representantes, solamente un 59.65% del padrón electoral, ¿eh? Fíjense, nunca rebasa más del 60%. Es increíble. Bueno, 62.33%, pero no tendría que ser el 100%. Continuamos. Fíjense, los países donde sus habitantes no eligen a sus representantes son el Vaticano, Eritrea,
Somalia, Suazilandia, Arabia Saudita, Brunei, China, Corea del Norte, Emiratos Árabes Unidos, Laos, Omán, Qatar y Vietnam. De los 183 países que sí celebran elecciones, en 25 su asistencia a las urnas es obligatoria, como les mencioné. Y ahí les va. Si tú no votas, es decir, en esa obligación de esos 25 países, tienes diversos cargos y multas. En América Latina, votar es obligatorio en Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y República Dominicana, y debería de ser en México. No lo es aún. En Europa, el sufragio es obligatorio en 7 de las 48 naciones que conforman el continente. Están en Bélgica, Chipre, Grecia, Liechtenstein, Luxemburgo, Suiza y algunos distritos, y Turquía, mientras que en África solo es obligatorio 3 de los 54 estados africanos. O sea, estamos muy a la par de ese continente, pero tan solo en México. Tendría que ser obligatorio en todas las entidades del país, de todo nuestro país. En Egipto, estás hablando que Gabón, República del Congo, es sufragio obligatorio. Asia, de los 45 países de Asia, solo es obligatorio votar en Singapur y Tailandia. Y de los 14 estados de Oceanía, solo están obligados en Nauru y Australia. ¿Estamos conscientes de la importancia que tiene nuestro voto para la democracia de nuestro país? Es que si no votas no te puedes quejar, o no puedes apoyar, o no puedes opinar sobre el rumbo de tu país, no puedes exigir hacia dónde quieres que vaya el país. Nos han criticado a muchas personas de cómo hemos tratado a determinados candidatos. Pero se nos olvida que son eso, candidatos. Y los candidatos, al cabo, lo están siendo y se están dando a conocer a través de nuestros recursos. ¿En qué momento se nos olvida eso? Hoy a las 12 de la noche, en punto, ya no vamos a poder emitir ninguna opinión en relación a ningún candidato, a cualquiera de los 4 que tenemos. Nada. Pero les hago consciente que no solamente es el presidente el que vamos a elegir el próximo domingo, sino son todo lo que va a conformar en torno a ese presidente. Las decisiones que tome el que gane van a poder estar o avaladas o no por el resto que también elijamos. Por ejemplo, si Morena gana la presidencia y tiene la mayoría en representación, aguas, es un foco rojo, porque no hay quien le ponga pero a Morena. Nadie se le puede poner enfrente para decir eso que tú haces no es correcto. También por ahí, si el gane es Anaya, pues Anaya está llegando a la presidencia con muchos enemigos. También hay que ser justos en ese sentido. Muchos compromisos, muchos enemigos y mucha división. Los que eran ya no son, y los que son, pues ya no eran. ¿No? En el caso de Meade, está llegando con un partido no vapuleado, lo que le sigue, pero por supuesto que ganado con gran esfuerzo, ¿eh? La administración del presidente Enrique Peña Nieto y el PRI ha dejado mucho que desear. Bueno, Meade, ¿a qué grado se deslindó? Acuérdense que al principio la imagen de Meade tenía que ver con el PRI. Cambió todo, cambió el logotipo, cambió los colores, quedó bueno, pues sí, revueltos. De alguna manera, sí. Pero se deslindó de una manera importante en ese sentido el PRI. Porque cárgate todos esos niveles de corrupción, de impunidad, aunque él no haya firmado absolutamente nada. Es un hombre que ha trabajado con todos los partidos, básicamente. Pero llega vapuleado con
con un priismo verdaderamente que deja mucho que desear. Sí, muy desacreditado, corrupto, unos niveles de impunidad. Aunque él no sea un hombre así, pero fíjense la carga, ¿no? Entonces, bueno, bien, ¿cómo va a llegar? Si es que llega, si él gana, entonces, ¿cómo va a estar la división de la gente que está en la toma de decisiones? Ahí tampoco puede ser tanto PRI, hay que mezclarle con PAN y con Morena. En fin, sí, claro. Hay que cerciorarnos muy bien de tomarnos el tiempo de ver por quién y para qué vamos a votar. Te pregunto, a ti, ¿estás consciente de la importancia que tiene tu voto para la democracia de nuestro país? Estas elecciones son las más polémicas, competidas, mediáticas en la historia de México. Está en juego, lo que te decía, la elección de un presidente que nos gobernará los próximos 6 años, y nunca estuvo tan polarizada la sociedad como en este momento, ¿eh? Ahora, muchos me dicen, sí, 6 años, Fer, sí, pero si entra a lo mejor Andrés Manuel, como va a pedir voto ciudadano a los 2 años, no vaya a ser que entonces en 2 años se reitere y así sucesivamente, ¿eh? Por eso es necesario que más allá del activismo de un teclado en redes sociales, salgamos este domingo próximo a votar, ir a las casillas para ser responsables, para ser ciudadanos, participando en un ejercicio cívico donde todos los mexicanos mayores de edad pues tenemos el derecho y la obligación de votar.